Hola, hola, un saludo desde Esbenchonis. Y supongo que os estaréis preguntando, ¿Esbenchonis? ¿Dónde narices está este hombre? Pues estoy en Lituania, me hallo muy cerca de la frontera bielorrusa y no muy lejos de la frontera con Latvia, y es una zona bastante rural de aquí de Lituania. ¿Por qué me he venido aquí? Pues me he venido aquí porque esta es una zona que encuentro muy interesante y muy fascinante. Si nos paramos a pensar, esta parte del mundo ha sido tantas cosas en los últimos 250 años que no os lo creeríais. Por ejemplo, esto fue Polonia, esto fue el Imperio Ruso, esto fue la Unión Soviética y ahora pues es su propio país independiente. Si me he venido justo a este sitio es porque este pueblo, Esbenchonis, tiene 5 cementerios diferentes pertenecientes a diferentes religiones. Así que nada, os voy a ir enseñando diferentes cementerios y de paso mostraros un poco cómo es la vida rural aquí en Lituania. Pues aquí estoy delante de algo que es muy interesante, que es una iglesia ortodoxa, pero no un tipo de iglesia ortodoxa cualquiera. Es una iglesia ortodoxa de lo que se llama los antiguos creyentes. Parece que en el siglo XVII se intentó alinear un poquito lo que era la ortodoxia entre los griegos y los rusos y tal, y hubo una serie de rusos que no lo aceptaron y se mantuvieron en las antiguas creencias, las antiguas maneras de practicar la religión. Estos fueron los antiguos creyentes y aún se mantienen a día de hoy. Y fijaros que sus iglesias son un poquito diferentes a las ortodoxas que tenemos siempre en la cabeza, con el domo dorado y con esta cruz que es ligeramente diferente. Son bastante curiosos, esta minoría, secta o como lo queráis llamar, de los viejos creyentes, porque están en contra de la tecnología y todo eso. Y bueno, es muy interesante porque aquí donde tienen su iglesia, ¿vale? Estoy en la calle donde la mayoría de ellos, pues todavía a día de hoy, viven, como podéis ver en sus casitas pequeñas. Pero bueno, aquí está uno de los 5 grupos que forman este pueblo. Y ahora pues voy a entrar, a ver si lo adivináis. Fijaros en la forma de la cruz, ¿vale? Es un poquito diferente, parece la ortodoxa, pero no lo es. Pues es el cementerio de los Old Believers o de los antiguos creyentes. Y algo que a mí, como buen amante del café, me gusta mucho ver, es esto de aquí. Hay por la calle muchas máquinas de café. O sea, es bastante popular. Esta yo creo que es como la tercera que ya veo. Y nada, te vienes aquí por la calle, te pides tu cafetito, que ¿cuánto vale? Vale, cuidadito, que vale 1,5 € para hacer un café de la calle. Pero bueno, aquí te puedes tomar tu café. En fin, interesante. Y ahora uno que seguro que no os esperabais, ¿eh? Mirad lo que tengo aquí detrás. Esto está escrito en árabe. Pues donde voy a entrar ahora es en un cementerio tártaro. O sea, los tártaros, no sé si lo habréis oído, los tártaros eran parte del Imperio Turco, ¿vale? Y llegaron a invadir parte de Rusia, creo que en el siglo XII o el siglo XIII, una cosa así bastante antigua. Y aún a día de hoy, en este pueblo, se conserva un pequeño cementerio tártaro porque quedan unas cuantas familias todavía musulmanas aquí en este pueblo. Y fijaros qué diferencia con los otros cementerios que hemos ido viendo. Los tártaros se asocian con los mongoles, ¿vale? Y como podéis ver aquí, por ejemplo, en la cara de esta señora, fijaros los rasgos que tiene. Pero fijaros aquí, en lo que os quería enseñar, mirad estas tumbas que hay aquí, mirad esto, que está en árabe, ¿vale? Está escrito en grafía árabe y en grafía latina, ¿no? Stefan Alexandrovic, porque estos deben de ser
de tradición lituana o lo que fuera. Y este de aquí, que es una tumba un poquito más antigua, fijaros, está escrito tanto en árabe como en grafía rusa, ¿ves? En árabe y en ruso. Y si alguna vez os han dicho que no persigáis vuestros sueños, que tenéis que dejar de perseguir lo que os guste, que tenéis que volver a ser personas normales y ver el fútbol, acordaros de este señor que vive en esa casa, que un buen día se levantó y dijo: quiero plantar lavanda. Y fijaros la que ha liado el tío, todo este campo enorme de lavanda, que esto no es para venderlo. Esto es ese señor que, según me han contado, se levantó un buen día y le dio por plantar lavanda, y fijaros la que ha liado, y parece que cada año va creciendo más. Algo muy curioso que se ve en este cementerio es el tipo de nombres que hay. Son nombres más relacionados con la nobleza, más elaborados que los que se encuentran en otros cementerios. Así que, como siempre, supongo que la religión va relacionada con la clase social. Aquí, pues tal vez hace 100, 200 años, la ortodoxia, los que practicaban religión ortodoxa, debían de ser más adinerados que los que practicaban otro tipo de religiones, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero bueno, supongo que al final la muerte es el gran unificador, ¿no? Pero sí que es interesante ver cómo los nombres pues son diferentes y se asocian más a una clase social que a otra, dependiendo del cementerio. Y ahora me he subido a la parte de arriba del todo, como podéis ver. Esta es la parte de la colina. Una cosa muy interesante es que los cementerios pues se solían hacer en colinas por una razón bien sencilla: para no envenenar el agua, ¿vale? Esta es la parte de arriba, pues se supone que las fuentes subterráneas de agua pues están más alejadas, y así si entierras cadáveres pues no envenenas el agua, ¿no? Todo muy práctico, la verdad. Aunque ahora que veo este cementerio, aquí pues, si tiene que subir la abuelita a subir flores a alguna tumba, la verdad es que telita el ejercicio que va a hacer. Las más antiguas que estoy viendo son estas que veis aquí detrás mío, que son de alrededor, esta pone que es de 1887, así que es cuando todo esto era parte del imperio ruso, que es lo que supongo que he dicho al principio del vídeo, la cambiante identidad nacional de Lituania. Pero aquí detrás mío, este señor o señora, cuando moriría, pues murió siendo parte del imperio ruso. Nunca se podría imaginar que esta misma tierra pasaría a ser parte de la Unión Soviética, de Polonia y finalmente su propio país. Pero qué interesante que es la historia, ¿eh? Muchos youtubers que veis en este tipo de canales, que se vienen a países de la ex órbita soviética, bueno, que se vienen a países de lo que era la Unión Soviética antes, siempre os dicen que de las repúblicas bálticas que no queda nada, que todo ha desaparecido, que vayáis a Bielorrusia y tal. Y es verdad, si vas a Bielorrusia te encuentras muchas más cosas. Pero lo que no se dan cuenta es que muchos de los edificios son los mismos. Por ejemplo, esto que hay aquí, esto era lo que era el hotel oficial del pueblo, ¿no? Y esto es un edificio pues de la época soviética, que aquí había un hotel. Ahora ya no hay un hotel, ahora esto se utiliza pues creo que es para la seguridad social o alguna cosa por el estilo, pero este edificio pues estaba allí. Lo que es la arquitectura, simplemente hay que hacer un poquito de ejercicio de imaginación y sería muy similar a como sería pasearse por la Unión Soviética. Y aquí detrás mío estaría lo que era el centro cultural, que era algo muy muy típico de la Unión Soviética, porque era una manera de centralizar toda la actividad cultural, teatro, clases de ballet, etcétera. Pues este era el edificio, que aún a día de hoy sigue funcionando como centro cultural. Eso sí, este edificio es aún más viejo que de la época soviética, es lo que se conoce en esta zona como las casas judías. Y si veis allí en la esquina, no sé si lo podéis ver, hay otra casa de un estilo similar, que es aquel naranja, y este de aquí es el centro cultural. Así que bueno, pensad, hacer el esfuerzo de la imaginación
y empezaréis a ver cómo esto debía de ser durante los años soviéticos. Y bueno, y aquí entro ahora al cementerio católico, que como podéis ver, pues es muchísimo más grande que los otros, ya algo más familiar. Como veis, las cruces pues tienen la forma que asociamos todos al catolicismo. Y una cosa muy interesante es que muchos de los nombres que voy leyendo aquí por las tumbas son de origen polaco. Y eso es porque aquí hay gran población polaca y fue parte también de lo que es Polonia, Lituania, no olvidemos eso. Pero bueno, otra cosa muy interesante es la orientación de las tumbas. Como antes os comentaba, en el caso de las ortodoxas, pues todas parece que miran hacia una misma dirección. Sin embargo, aquí parece que nosotros los católicos nos da un poquito igual y las tienen un poquito puestas en cada dirección. Pero bueno, como siempre, el tamaño de lo que es el cementerio pues nos da una idea de la proporción de población que de cada religión, y esta ser más grande, pues supongo que a día de hoy la mayoría de población de este pueblo es católica. Y bueno, aquí paseándome, mojándome un poco, hay otro edificio que todavía se mantiene, que es el cine, el cine. Aquí veis el cine Taikas, que como todo en la Unión Soviética significaba paz, pues Taika creo que debe ser paz en lituano. Y bueno, aquí está, esto es el cine tal y como sería, delante del típico barrio con sus bloques, que obviamente están muy reformados, no es como sería en aquella época, pero muchos de los bloques que se verían por aquí no serían muy diferentes a como se podría llegar a ver en aquellos años. Pero bueno, aquí está, fijaros el cine que todavía tiene su escalerita aquí hecha polvo y tal. Y así es como deberían de venir los estudiantes en sus años a ver su Guerra y Paz, o vete a saber qué película soviética estaría de moda en aquella semana. Pero aquí está, fijaros. Y bueno, aquí lo que podéis ver es todavía que se recuerda la presencia judía. Como podéis ver aquí, había incluso un gueto. Aquí, por lo que me comentan, apenas hay población judía en esta parte, pero era muy extensa. Lo que pasa es que, como pasó durante la Segunda Guerra Mundial, la eliminación de la población judía fue algo brutal también en esta parte del mundo y en todas partes de Europa, no solo lo que es en Alemania. Lo que me comentan es que muchos de los que quedaron han emigrado a Israel, así que en los 70 las familias que quedaron después de la guerra y todo eso, pues se fueron a Israel, y hay muchos lituanos que ahora viven en ese país. En fin, interesante. Bueno, y finalmente cementerio número 5, aquí bajo la lluvia, que es el cementerio judío. Fijaros que ya se ve aquí lo que es la cruz de David, aquí en la valla. Y si se entra, pues muy diferente a los que hemos visto antes, ¿no? El concepto este de que la tumba no deja de ser como una piedra, ¿no? Y bueno, en hebreo, como se puede ver aquí en las letras, ¿no? En hebreo y en latino. Y nada, muy diferente a los demás, pero fijaros qué idea. Yo creo que este es el primer cementerio judío que yo habré entrado. Que no que he visto, porque he visto también los de Jerusalén y cosas por el estilo, pero fijaros qué idea más diferente a los otros cementerios. Qué humilde, con sus piedras, sus lápidas aquí en el suelo, allí debajo de los árboles, y ya está, todo muy humilde, mucho decoro, muy diferente a los otros 4 cementerios que habéis podido ver en el vídeo. En fin, espero que os haya dado una idea de las diferentes religiones a través de la muerte. Qué mal ha sonado eso, pero bueno, espero que os haya resultado interesante.